Muy buenas noches. Ante todo, quiero agradecer a la Junta Directiva y al Comité Científico de la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral por la gentil invitación que me han hecho para participar en este 29º Congreso Chileno de Osteología y Metabolismo Mineral y agradecerle a todos ustedes por su presencia. El Comité Científico del Congreso me ha encargado la tarea de revisar para ustedes un tema de mucha actualidad como lo es la microbiota y el hueso, haciendo hincapié en la microbiota intestinal y la osteoporosis. Para esta charla declaro no tener conflicto de interés. Para esta charla seguiremos la siguiente agenda. En primer lugar, definiremos lo que es el microbioma y la microbiota. Posteriormente, hablaremos sobre la construcción de la microbiota intestinal, seguidamente sobre el eje microbiota-hueso, luego acciones de la microbiota intestinal y finalizaremos con los efectos del tratamiento para la osteoporosis sobre la microbiota. El microbioma es el conjunto de microbios, bien sean bacterias, arqueas, virus, hongos y protistas, incluyendo sus genes y metabolitos, así como las condiciones ambientales que les rodean. La microbiota, por tanto, es parte de este microbioma y es el conjunto de los microorganismos presentes en el cuerpo. Así vamos a tener microbiotas a nivel de la piel, microbiotas a nivel oral, a nivel genital y en el caso que nos ocupa el día de hoy, en la microbiota intestinal. La disbiosis o disbacteriosis es otro concepto importante y se refiere al desequilibrio en el número o tipo de colonias microbianas que conforman la microbiota en particular. El microbioma constituye un verdadero sistema compuesto de diferentes elementos. La microbiota, los elementos estructurales microbianos y los elementos estructurales internos y externos. La microbiota está conformada, como ya habíamos dicho, por bacterias, por arcae, por hongos, por protistas y algas, todos ellos microorganismos vivos. El teatro de actividad, por su parte, está conformado por elementos estructurales microbianos, entre los cuales se incluyen a las proteínas y péptidos, a los lípidos y polisacáridos y al ADN y RNA estructural y elementos genéticos móviles de virus y ADN reliquia. Dentro de los elementos estructurales internos y externos se consideran parte del microbioma a los metabolitos microbianos. Las moléculas de señalización, las toxinas y las moléculas orgánicas e inorgánicas conforman parte de estos metabolitos microbianos. Y las condiciones ambientales que por definición pudieran ser un factor modificador de la integridad y del funcionamiento adecuado de este microbioma. La microbiota humana está compuesta por 100 billones de microbios que van a codificar 3.3 millones de genes. La mayor parte van a residir a nivel intestinal, particularmente a nivel del colon. Y el 90% de la microbiota intestinal está representada por bacteroidetes y por firmicutes. Sin embargo, podemos apreciar en esta gráfica la lista bastante numerosa de diferentes especies de bacterias que residen también en la microbiota
intestinal. La microbiota intestinal en el ser humano evoluciona con la edad, desde la vida fetal hasta el momento del nacimiento, periodo en el cual se ha planteado la posibilidad de transmisión a través de la barrera placentaria de bacterias comensales de la madre provenientes del microbioma oral. Al nacer se inicia el desarrollo del microbioma intestinal en el recién nacido, que va a depender del tipo de parto. Si el parto fue vaginal, será colonizado por la microbiota intestinal y vaginal de la madre, pero en el caso de una cesárea, será colonizado por la microbiota de la piel y por el contacto con bacterias existentes en el ambiente hospitalario. El tipo de alimentación del recién nacido y del lactante es uno de los factores más importantes para la conformación de la microbiota intestinal, predominando los firmicutes y los bacteroidetes y teniendo una gran variación que al llegar a la edad adulta se mantendrá estable y será específica para cada individuo de acuerdo a múltiples factores como la alimentación, los estilos de vida, el uso de fármacos y contactos con sustancias ambientales que puedan modificarla. En el adulto hay una menor diversidad de las bacterias que componen la microbiota intestinal. Se presenta una disminución progresiva de la capacidad de producción de ácidos grasos de cadena corta y luego de los 65 años de edad comienza a experimentar modificaciones en la diversidad que la modifican como resultado de los cambios fisiológicos que ocurren con la edad y que se relacionan con una mayor fragilidad. Es importante hacer notar que esa menor diversidad da paso a un incremento de grupos bacterianos potencialmente nocivos que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades propias de las edades avanzadas. La construcción de la microbiota va a partir de las bacterias adheridas al huésped. Estas bacterias van a conformar atractores que atraen a nuevas bacterias conformando así una sociedad de microorganismos. Posteriormente se conforman nuevos atractores y estas a su vez van a generar un consorcio de bacterias que difieren en variedad y cantidad. Esto le confiere a la microbiota especificidad para cada individuo. La microbiota intestinal está compuesta en un 90% por bacteroidetes y por firmicutes. Sin embargo, otras bacterias están presentes como las actinobacterias, las proteobacterias y las verrucomicrobias, las cuales pueden estar implicadas en enfermedades gastrointestinales, neurológicas, en diabetes, obesidad, artritis reumatoidea y osteoporosis. El eje intestino-hueso, al igual que otros sistemas, está constituido por compartimentos, que a su vez están compuestos de células que ejercen funciones de regulación de la actividad de cada uno de ellos. La salud ósea va a depender en gran medida de un balance entre las principales células que intervienen en el remodelado óseo, preservando de esta forma el necesario acoplamiento entre osteoblastos y osteoclastos. De ese modo, el eje intestino-hueso, con la participación de las mencionadas células, es un regulador central de la homeostasis ósea. El intestino, mediante metabolitos generados por la microbiota del hueso, media muchas de las acciones que conducen a la resorción o formación del hueso y la pérdida del balance conduce a disbiosis. La microbiota puede ser modificada por múltiples factores tendientes a la restitución del balance necesario para preservar la homeostasis ósea.
Modificadores de la microbiota intestinal son los cambios del estilo de vida, el uso de fármacos para el tratamiento de la osteoporosis y la nutracéutica representada por la vitamina D, el calcio y los probióticos y prebióticos. La microbiota desempeña un rol importante en el mantenimiento de la homeostasis ósea. Existen múltiples factores perturbadores del microbioma, como factores dietéticos, el uso de algunos fármacos, que pueden alterar la microbiota ocasionando disbiosis. Esta disbiosis resultará en un incremento de la resorción ósea y disminución de la densidad mineral ósea. Sin embargo, la microbiota es capaz de ejercer múltiples acciones sobre el metabolismo óseo y mineral que permiten preservar o restablecer la salud ósea. Uno de sus principales mecanismos lo va a constituir el mantenimiento y restauración del epitelio, fortaleciendo la barrera intestinal y evitando la hiperpermeabilidad resultante del daño en las uniones estrechas que causan el intestino permeable. Este intestino permeable va a conllevar a un incremento de citoquinas que conducen a inflamación sistémica y aumento de la actividad osteoclástica. Es importante señalar el aumento de los colonocitos, que van a promover la metabolización de la fibra alimentaria y la generación de ácidos grasos de cadena corta que van a participar de manera fundamental en la restitución de la homeostasis ósea. Dentro de esos ácidos grasos, en particular el butirato y el propionato, que inhiben la osteoclastogénesis. Otro de los mecanismos importantes de la microbiota son sus acciones a nivel de la osteoinmunidad, reduciendo la inflamación. En condiciones anormales, se incrementa la acción de las células T que genera un incremento de las citoquinas, lo que no ocurre en estados de eubiosis. Por otra parte, incrementan la expresión de las proteínas fijadoras de calcio en la pared intestinal, incrementando su absorción, lo que conlleva a una supresión de la actividad de la paratohormona. Es interesante observar que el consumo de alimentos ricos en fibra da lugar a carbohidratos complejos no digeribles que al llegar al intestino y por acción de la microbiota son fermentados produciendo ácidos grasos de cadena corta, en especial el propionato, el acetato y el butirato. Estos ácidos grasos de cadena corta producen una inhibición de la actividad del osteoclasto y por otra parte aumentan la actividad y la expresión de las células T reguladoras. Por otra parte, el colesterol es transformado a nivel hepático y convertido en ácidos biliares, que a nivel intestinal son transformados por acción de la microbiota intestinal en ácidos biliares secundarios, como el ácido desoxicólico, que va a actuar sobre receptores FXR, inhibiendo la osteoclastogénesis y promoviendo la diferenciación de los osteoblastos y las células T reguladoras. Sobre la L-arginina proveniente de la dieta, a nivel intestinal la microbiota produce poliaminas tales como la aspermina y la aspermidina,
Ambas actúan a nivel del osteoclasto inhibiendo la osteoclastogénesis y promoviendo la osteoblastogénesis. El balance entre las células TREC y las células TH17 es importante para el mantenimiento de la homeostasis ósea. Las células TH17 son potentes inductoras de la diferenciación de los osteoclastos mediante un aumento de la interleuquina 17, que además estimula la producción de RAN ligando, que como sabemos es indispensable para la diferenciación a osteoclasto. Las bacterias cementadas filamentosas o SFB, así como otras bacterias como Clostridium, Ruminococcus, Veillonella y otras especies, se han correlacionado con la activación y diferenciación de células TH17. En humanos, la toxina del bacteroide frágiles regula el reclutamiento de células TH17. Por otra parte, la microbiota comensal intestinal es esencial para la diferenciación y generación de células TREC. Entre las bacterias relacionadas se han mencionado a los Clostridium, a los Bacteroidem, a los Bifidobacterium, a los Lactobacillus y a los Helicobacter. Dentro de los efectos de los ácidos grasos de cadena corta se encuentran, en primer lugar, proveer de energía al epitelio intestinal. Por otra parte, promueven la integridad de la barrera intestinal, disminuyen el pH y aumentan la absorción de calcio y magnesio, aumentan la IGF-1 y desencadenan la diferenciación de células TREC e inhiben la CD4T. De esta manera se promueve la activación de los osteoclastos, aumentando la osteoprotegerina e inhibiendo la diferenciación de preosteoclastos a osteoclastos. La microbiota intestinal también ejerce efectos endocrinos. Uno de ellos es el incremento de la 5-hidroxitriptamina periférica. Los metabolitos como el butirato y el triptofano son determinantes en la síntesis de 5-HT. Y las bacterias autóctonas formadoras de esporas promueven la biosíntesis de 5-hidroxitriptamina. La IGF-1 es promovida por los ácidos grasos de cadena corta. Es interesante saber que los estrógenos son modulados de alguna forma por la microbiota intestinal. Algunas especies de bacterias contienen enzima beta-glucuronidasa. Otras especies son capaces de transformar los fitoestrógenos en enterolignanos que poseen una mayor actividad estrogénica. Esto explicaría por qué ante la deficiencia de estrógenos se producen aumentos de la resorción ósea que pueden conducir a osteoporosis. La hormona paratiroidea o PTH requiere del metabolito butirato para el aumento de las células TREC. Y la SFB va a capacitar a la PTH para expandir las células TH17, promoviendo su migración a la médula ósea. Poco se sabe de los efectos de los diversos tratamientos para la osteoporosis sobre la microbiota intestinal. Estudios recientes han mostrado una potente acción antiparasitaria por parte de los bifosfonatos a través de la interacción con la vía del mevalonato. Existen muchas especies de bacterias predominantes en el intestino que utilizan la vía del mevalonato, por lo que se ha hipotetizado de un posible efecto sobre la microbiota intestinal. Un estudio reciente ha relacionado la inmunosupresión observada en pacientes con osteonecrosis de mandíbula provocada por bifosfonatos con alteraciones a nivel de la microbiota.
No se ha podido demostrar ningún efecto del denosumab sobre la microbiota y se cree en un posible efecto del romosozumab dado que éste altera la vía Wnt. En cuanto a la terapia hormonal menopáusica, esta mejora la función de las células T reguladoras, fortalece las uniones estrechas a nivel intestinal, suprime la inflamación y mejora la fortaleza ósea. Los análogos de la PTH no tienen ningún efecto conocido sobre la microbiota y la vitamina D modifica a la misma por modulación de la respuesta inmune contra ciertas bacterias. Los antiinflamatorios no esteroideos han mostrado una actividad microbiana de amplio espectro, por lo que modifican de manera significativa la microbiota intestinal. En conclusión, la homeostasis ósea se vincula con un microbioma y un microbiota sanos. La disbiosis intestinal puede exacerbar la osteoclastogénesis y conducir a osteoporosis. La eubiosis intestinal restablece el acoplamiento del remodelado óseo. La microbiota intestinal tiene tanto efectos catabólicos como anabólicos, dependiendo de la cepa, el género y la duración de la colonización. Y la medicalización de la microbiota intestinal luce ser un prometedor campo en el tratamiento de la osteoporosis. Quiero finalizar con esta frase del doctor Wayne Savage. La fisiología humana y la capacidad de resistir a las enfermedades solo se comprenderá plenamente cuando ese órgano microbiano se conozca tan bien como cualquier otro órgano del cuerpo. Muchas gracias por su atención.